Apreciados estudiantes del segundo curso B1 de la carrera de Administración de Empresas, muy buenas tardes. Esta es la primera clase que vamos a tener de Geografía Económica, que desde este segundo semestre del segundo curso forma parte del plan curricular y es de duración semestral. Vamos a estar desarrollando hasta que no haya otra resolución de manera virtual. Y entonces les invito para que pongamos las pilas suficientes para empezar este trabajo, que por sobre todas las cosas mi objetivo básico es que ustedes aprendan. Geografía económica, creo que más bien estamos manejando el concepto de geografía, porque quien más que menos, ¿verdad? Todos los que pasamos desde la primaria estamos estudiando geografía. También pasamos en la secundaria, en la media, etcétera, etcétera. Entonces venimos con un conocimiento más o menos, no digo conocimiento amplio, pero con un conocimiento básico como para ir entendiendo lo que nos propone este segundo aditamento, que es la económica. Geografía, entonces conocemos como el estudio de la superficie terrestre, el estudio de la distribución, tanto de recursos naturales, recursos económicos, seres humanos sobre la Tierra. Pero lo que lo hace especial es ese concepto económico. La economía sabemos que es el estudio de los recursos escasos. Desde ese momento se torna un problema. ¿Por qué estudiamos economía? Economía estudiamos porque los recursos no son suficientes ni superabundantes. Siempre hay carencia de recursos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos que ante esa carencia administremos la forma de que no nos falten. Y una de las herramientas básicas para que llevar adelante un estudio económico es la geografía. ¿Por qué? Porque la geografía estudia diferentes tipos de actividades económicas distribuidos en el mundo. Por ejemplo, acá en Pilar nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que una de las actividades económicas en el departamento de Ñembucú es la ganadería. Vemos que permanentemente circulan por nuestras rutas camiones tras ganado llevando varias cabezas de ganado vacuno, o trayendo, etcétera, etcétera. Y también conocemos de muchas personas que tienen ganados vacunos y que comercializan y que de eso obtienen una forma de vida. También dentro de la ciudad, en los barrios, vemos que hay pequeñas despensas, almacenes, existen carnicerías, existen fruterías, etcétera, etcétera. De alguna manera la gente está acercando esos recursos para que no nos falte, ya que al día nosotros estamos utilizando pero diversos recursos en una sola familia. Imagínense ustedes, por ejemplo, estamos usando la energía eléctrica, el teléfono, internet. Nos desesperamos cuando de repente se nos corta el internet y estamos en una clase virtual. Es una desesperación. De repente, justo cuando íbamos a alzar el examen en la web, de repente hay un apagón de internet y nos vemos en figurillas. Y pedimos socorro por ahí al docente, llamamos, no puedo alzar, me perdona usted, señor docente, para que me reciba también de manera a través del teléfono, etcétera, etcétera. Bueno, cosas por el estilo, estoy exagerando un poco. Y mucho más, ¿verdad? Si es que nos falta el pan para el desayuno, que es algo mucho más grave aún porque se trata de un recurso vital que es el alimento. Entonces, todo eso nos brinda la geografía económica. Detectar en qué lugar se está produciendo aquellos recursos que nosotros estamos necesitando.
el conocimiento de ese lugar o donde está ese recurso ubicado nos facilita mucho para ir pensando de qué manera acceder a ello. Por ejemplo, a nosotros, a un frutero acá de Pilar, evidentemente cuando tiene que comprar manzana, necesita saber de dónde vienen las manzanas, dónde se producen las manzanas, ya que en nuestra zona, caracterizada por un clima tropical caluroso, ese tipo de frutas no se puede producir por la situación climática. Entonces, eso ya nos da un conocimiento, la geografía económica. Nos dice que en el Paraguay existe tal clima y este clima permite la producción de ciertos y determinados recursos naturales, que en la zona sur de la Patagonia, la Argentina, etcétera, etcétera, ahí sin embargo en este tiempo está cayendo nieve y sin embargo no van a poder producir sandía, por decir así, ya que es una fruta eminentemente que se produce en zonas calurosas en el verano. Con una temperatura de 40-45 grados es lo ideal y propicio para la sandía. Sin embargo, para la manzana, la temperatura de 1, 2, 3, 4, 5 grados es lo ideal. De esa manera estamos viendo entonces que con dos ejemplos sencillitos, la manzana y la sandía, estamos teniendo ya una diferencia en cuanto al espacio geográfico de producción. Por lo tanto, como hay millones de bienes y servicios producidos en el mundo, necesitamos más o menos identificar en qué lugar del mundo se producen, qué tipo de clima estamos teniendo, qué efectos estamos ocasionando con el uso y la producción de esos recursos naturales. Ustedes habrán escuchado, ¿verdad?, que hay mucha protesta, por ejemplo, en nuestra zona para la producción del arroz. ¿Por qué? Porque generalmente el arroz que se produce en nuestra zona eh, requiere de muchas sustancias químicas que puedan matar a aquellos ya animalitos que perjudican al arroz, a aquellos insectos y hongos y ciertas plagas, ¿verdad? Que abundan por acá de manera natural. Entonces, una manera de eliminarlo lo hacen a través del el envenenamiento. Inclusive, ¿verdad? Para los pajaritos suelen ser también un problema para el agricultor que cultiva arroz. ¿Por qué? Porque generalmente es un grano muy apetecible también para ellos y cuando vienen en bandadas consumen mucho y le perjudica al productor. Entonces ese es un detalle que muchas veces también inconscientemente los productores de arroz empiezan a eliminar a aquellos animalitos naturales y eso hace que deteriore el medio ambiente. Bien, todo esto entonces son temas que nos debe ocupar en la geografía económica. Acá dice que la geografía económica intenta explicar una gran diversidad de formas de aglomeración o de concentración económica en determinados espacios geográficos. Ese fue el ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos acá en Sudamérica la producción de granos espectacular, la soja, el trigo, el maíz, el arroz. Tenemos el clima propicio, tenemos las características geográficas, pero súper aptas para la producción de estos bienes. Entonces, eso vamos a conocer mejor a través de la geografía económica. También con la geografía económica vamos a estar tocando mucho este tema de la contaminación ambiental, ya que como ustedes estarán escuchando, ¿verdad? Es una preocupación mundial, teniendo en cuenta de que el mundo está muy deteriorado en cuanto a la contaminación.
hay diversos y millones de elementos contaminantes todos los días que asolan el planeta y también debe ser motivo de estudio para todo, para tratar de mejorar nuestra existencia sobre la vida. Para eso estudiamos. Para eso estudiamos geografía económicas. No estudiamos para destruir, sino para construir nosotros como seres humanos en esta casa grande que nos pertenece y que es el mundo. ¿Quién no quiere una casa limpia, una casa agradable, una casa sana? Y el mundo no necesita. Pero el mundo no, nos necesita ciudadanos conscientes, ciudadanos éticos, ciudadanos que cuidan su medio ambiente, ciudadanos que piensan de que los recursos naturales deben quedar para los hijos, para los nietos, para las sucesivas generaciones que van viniendo y no pensar en él solamente y estar consumiendo todo y extinguiendo a su paso todos los recursos que principalmente aquellos recursos que no son renovables y que merecen un cuidado especial, un uso racional para que no se agoten. Entonces, ese es el objetivo de la geografía económica y les dejo un ejercicio en el aula virtual para que completen una tarea y puedan entregarlo cuando el tiempo así lo indique. Desde ya entonces, de vuelta reitero mi bienvenida y vamos a ir comunicándonos a través del WhatsApp para ir fijando fechas, por ejemplo, de clases virtuales que también vamos a tener, pero que por la naturaleza de la asignatura, muchas veces yo soy de la idea de no abusar de esa forma de clase, por la sencilla razón de que son clases teóricas y ustedes más bien necesitan aquellas clases prácticas, donde ustedes deben practicar, poner, ejercitarse. Necesitan más de ese tipo de clases, llevarlo de manera virtual. No obstante, también por lo menos 1 o 2 veces al mes nosotros vamos a recurrir a esas clases virtuales para ir de alguna manera fijando conceptos, intercambiando pareceres acerca de la geografía económica. Entonces, les dejo a ustedes, ingresen en el aula virtual, lean los materiales, lean también otros materiales que no les estoy alzando acá, pero que también de alguna manera van a ser muy interesantes para responder el problema que se les plantea en la tarea. Muy bien, estamos a partir de ahora de manera abierta para un diálogo fluido y continuo, de tal forma a ir construyendo, como dije al inicio, nuestro aprendizaje de geografía económica en este caso y de otros conocimientos que muchas veces subyacen de este tema prioritario que es la geografía económica. Bien, gracias, buenas tardes.